es el regalo más amado. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde, hoy 16 de mayo, en, continuando con nuestra charla sobre literatura nariñense. Es un tema, como ustedes se imaginarán, pues de nunca acabar. Hay mucho que decir de la literatura nariñense, tenemos una tradición ya bastante larga, ¿no? Empezando por pues los relatos de nuestros ancestros indígenas de todo el departamento, ¿no? En la costa, en la sierra, al norte, en la Orinoquía, cargada de leyendas y de mitos que han alimentado pues nuestra tradición y nuestra imaginación. Y como también ya lo hemos dicho en otras conversaciones, la llegada de la imprenta a la ciudad de Barbacoas, ¿no? En 1822, eso es un tiempo ya bastante considerable. Entonces yo creo que esto nos permite entender la importancia de estudiar nuestra literatura, de comprenderla. Sobre todo la invitación que yo hago permanentemente es la invitación a leer, ¿no? A leer a los escritores nariñenses. Generalmente nos enfocamos, y especialmente en los colegios se enfocan en los escritores de otras latitudes. Está bien, yo permanentemente también digo que la literatura no tiene geografía, pero sí contiene parte de la esencia de los pueblos, y sería interesante entonces que desde los niños de la primaria empezaran a leer los cuentos de nuestros escritores, ¿no? Hay grandes cuentistas como Oscar Seider de la ciudad de Tumaco, Carlos Bastías Padilla de la ciudad de Ricaurte, radicado en la ciudad de Pasto actualmente, fue profesor de la Universidad del Cauca. Y bueno, puedo hablar de muchas personas que escriben hermosos cuentos, ¿no? A veces el problema de nombrar a algunos es que se me quedan por fuera otros, pero la intención es esa, invitarlos a que lean a nuestros escritores. Hoy tenemos una hora, un poquito menos de una hora, para hablar de un poco sobre la narrativa, especialmente la novela en el departamento de Nariño. Esto en razón a que el año pasado se conmemoraron los 125 años de la primera publicación de una novela en nuestro departamento. Entonces, pues se llamaba, era parte del departamento del Cauca. En 1800, qué pena se me va, pero son los 125 años de la publicación, 1895, disculpen, la publicación de la primera novela, que es La expiación de una madre, del doctor Rafael Sañudo, el famoso historiador, ¿no? Famoso por su texto de Bolívar, que le granjeó mucha admiración, pero también muchas enemistades, sobre todo a nivel de la academia oficialista, ¿no? Que siempre ha querido marcar derroteros, como si la historia fuera una línea recta a seguir, y desconocen los zigzags que permanentemente hay a través de la historia y las diferentes visiones. Importante, La expiación de una madre es una novelita realmente corta, qué pena novelita, ustedes saben que los nariñenses empleamos el diminutivo como una cuestión de afecto, no es para nada peyorativo. Esa es una novela corta relativamente, que el doctor Sañudo empieza ahí a manejar un poco la tesis de la expiación, que será tesis que manejará posteriormente en las memorias de Bolívar. La expiación de una madre es una novela que transcurre en la ruralidad de Pasto, y es una novela de corte romántico, ¿no? Muy parecido al estilo de la María. Inclusive ahí se cita a la misma María de Jorge Isaac, que sin duda alguna es la gran novela romántica universal. Entonces, esa novela de Jorge Isaac trascendió, fue quizá la primera novela colombiana que trascendió las fronteras y fue traducida a varios idiomas, leída en Europa, leída en muchos países, y desde luego también pues tuvo su connotación en
en nuestro territorio nariñense, máxime porque cuando Jorge Isaacs también pues tuvo muchos nexos con el Pacífico, ¿no? Con el Pacífico chocoano y con el Pacífico del Valle y obviamente con el Cauca y Nariño. Entonces esa cercanía quizá hizo que la novela llegara, se conociera, y el doctor Rafael Sañudo escribe La expiación de una madre siendo muy joven. Él, yo diría que es casi como un experimento de novela, ¿no? Es la típica novela romántica de amores imposibles, de personas que se enamoran, donde está la muerte siempre atravesando la historia, los amores de adolescentes, ¿no? Y esto hizo también que tuviera unas consecuencias, digamos, unas influencias, y posteriormente la primera novela que se publica en el departamento de Nariño en el siglo XX es Betulia y Eudoro, de César M. Garzón, publicada en la ciudad de Túquerres. Es la tercera novela publicada en el departamento de Nariño. Una novela también extremadamente corta, a tal punto que uno podría considerar que se trata de un cuento, pero los estudiosos la catalogan como una novela. Yo tuve la fortuna de leerla. Fue una novela perdida, estuvo extraviada durante mucho tiempo. Esperamos que dentro de poco que pase esta pandemia se pueda hacer una reedición de Betulia y Eudoro. También es una novela muy, muy romántica, estilo La María, en donde es el amor de los adolescentes, el amor que se corta por un viaje, y también transcurre, es bellísima porque el escenario es Túquerres, la sabana de Túquerres, ¿no? Entonces es una novela bien bonita. Estas primeras novelas realmente no tienen pues la connotación de la novela psicológica, ¿no? O la novela filosófica que busca en el lector crear diferentes esquemas, digamos, mentales, ¿no? Estas son novelitas más bien planas, románticas, muy de la época, corresponden a esa época del romanticismo. Y lo importante es que una ciudad que tuvo su importancia comercial por ser el puente que unía la sierra con la costa, como es Túquerres, pues haya publicado una novela de esa magnitud, ¿no? Túquerres tiene también una gran, digamos, historia literaria, grandes poetas, grandes escritores, ¿no? Y también una otra novela publicada en Túquerres Fue un sabio. Lastimosamente esa novela no la hemos podido encontrar. Sabemos que se publicó en Barcelona, en España, y también algunos de los estudiosos afirman haberla leído en Túquerres. Tenemos conocimiento que en la biblioteca de un sindicato existía la biblioteca, pero estos sindicatos se fueron acabando, las sociedades culturales se fueron acabando y el libro desapareció. Entonces, lástima, Fue un sabio, la verdad, solo tengo referencias por los estudiosos, no la hemos podido localizar. Ojalá si alguno de los que nos escuchan la tiene, pues sería maravilloso poder compartirla y sacar una reedición de esta novela, ¿no? Antes de continuar con el tema de estas novelas, yo quiero hacer un reconocimiento a tres estudiosos que se han dedicado a auscultar cómo ha sido el desarrollo de la novela en el departamento de Nariño. En primer lugar, pues a Cecilia Caicedo de Cajigas, con este importante texto, La novela en el departamento de Nariño, publicado por el Instituto Caro y Cuervo en el año de 1990. Cecilia hace un interesante estudio de la novela, ¿no? Claro, con las limitaciones del caso. Por ejemplo, uno de los errores que se han transmitido de Betulia y Eudoro es decir que se publicó en 1930, 1927, cuando la verdad es que se publicó en 1907. Pero bueno, son errores ahora la tecnología nos permite acceder más a la información en esta época un poco más complicado. Y Cecilia en este importante estudio arranca obviamente con La expiación de una madre y con las posteriores novelas que van a aparecer por lo menos hasta 1980 en el departamento de Nariño. Interesante, además
muy importante que sea el Caro y Cuervo que haya publicado, ¿no? Porque sabemos pues que es uno de los institutos más serios que existen. Y Cecilia arranca con estas primeras novelas de corte romántico, ¿no? Y también importante este trabajo, y que me gusta, es que se le da un poco más de importancia a la literatura que se hace fuera de la ciudad de Pasto, porque generalmente los estudios y las antologías se dedican a rastrear únicamente lo que ha ocurrido en la literatura de la ciudad de Pasto, desconociendo lo que se hace en el resto de municipios. Uno de los errores garrafales, por ejemplo, del texto Élites intelectuales en el sur de Colombia, que fue una tesis doctoral, se me va el nombre en este momento de la autora, es ponerle el título. El título debió llamarse Élites intelectuales en Pasto, porque desconoce totalmente el trabajo que se hicieron en otros municipios. Bueno, siguiendo con el tema de las recomendaciones, ya les hablé de la novela En el departamento de Nariño de Cecilia Caicedo, y también cómo no nombrar uno de los textos que son de suma importancia para quienes estamos en el tema de la literatura y en la historia, como es el libro de Jorge Verdugo Ponce sobre el canon y la canonización de la narrativa en Nariño en el siglo XX, publicado en Pasto por Graficolor en 2004. Ese texto ustedes lo encuentran en internet, yo lo tengo en PDF. Si alguien quiere acceder, pues yo con todo gusto le puedo pasar el link, o lo buscan en Google. Se llama sobre el canon y la canonización de la narrativa en Nariño en el siglo XX, en donde el profesor Verdugo, en 3 gruesos capítulos, habla un poco en primer lugar, sobre lo que es la idea de región o periferia. Es importante también que por lo menos uno de los estudiosos trate de encontrar un poco la importancia de los temas literarios en la región, aunque el texto también se queda corto porque únicamente se centra en la ciudad de Pasto. El segundo capítulo sobre el canon y la canonización de textos culturales, es decir, qué es lo que ha marcado al territorio, en este caso a la ciudad de Pasto, en la literatura. Un canon es como una enseña, como lo que uno sigue, y la canonización, pues es lo que uno tiene como un emblema, ¿no? Entonces ahí aparecen los textos que son emblemáticos, que más adelante vamos a ver, como son Chambú, de Guillermo Edmundo Chávez, Cameraman, de Plinio Enríquez, y entre otros, ¿no? Y el capítulo 3 del profesor Verdugo lo dedica a la valoración del canon y la canonización de textos literarios narrativos en Nariño en el siglo XX, comenzando del siglo hasta mediados del mismo, la década del 50 y el 60, la década de los 70 y 80 y finales del siglo XX, ¿no? Y hace unas conclusiones bien interesantes. Y tercera recomendación, uno de los textos también muy importantes, un trabajo actual, vigente, que está haciendo nuestro gran amigo Javier Rodríguez, con este texto, Historia de la Literatura Regional. Este es el tomo 1, en donde Javier Rodríguez, en 6 capítulos, nos pasea en este primer tomo sobre la literatura que existe en nuestro departamento, también más o menos hasta 1920, 1930, sobre todo con la generación llamada del Centenario en Pasto, ¿no? La generación del Centenario fue muy importante. Yo pienso que hay que incluir también a los de la región. Esa generación del Centenario, pues están únicamente también los de Pasto, y es necesario repensarla e ingresar a la generación del Centenario de las provincias de Tumaco, Barbacoas, ¿no? De las provincias de Núñez, la provincia de Obando, etcétera. Todo el departamento que también tuvo un desarrollo intelectual sumamente importante, ¿no? Entonces aquí el profesor Javier Rodríguez, interesante. Ustedes saben que Javier, pues, maneja la maestría de etnoliteratura en la Universidad de Nariño. Entonces él parte con las oraliteraturas indígenas, muy, muy importante. Yo creo que son de los pocos estudios que se han hecho en nuestro departamento, ¿no? Sobre la literatura indígena. Qué importante eso, me parece esencial que empecemos, que arranquemos en los estudios literarios con los indígenas. Entonces él habla de los Aguá, de los Inga, de los Kamsá, ¿no? Importante también, por ejemplo, conocer la tradición oral del pueblo de Perara hacia Pidara, radicados en la costa nariñense, ¿no?
Yo tuve la fortuna pues de interactuar un poco con ellos, ser un poco amigo del gobernador, y es de una riqueza maravillosa, además porque tienen propia lengua, ¿no? No como el pueblo pasto, los quillacingas, que lastimosamente todos sabemos pues en los desastres de la colonización y se perdieron estas lenguas. Los epiraras tienen su lengua, que es el eperá, y también el pueblo aguá, que tienen su lengua, ¿no? El aguavid. Interesante esos estudios, Javier Rodizales, qué alegría este texto que arranque con eso, ¿no? Y también, pues, el tema de la colonia. En el tema de la colonia yo veo que los estudios literarios siempre tratan de copiar modelos, ¿no? Lo que el profesor Verdugo hace, que es el canon. Entonces, así como en México existió la monja poetisa, ¿no? La Sor Juana Inés de la Cruz, pues también la Nueva Granada no podía quedarse atrás, y aparece la Madre Josefa del Castillo, místicas, ¿no? Un interesante estudio del misticismo está haciendo el escritor Camilo Muñoz, de la ciudad de Paz, radicado en Pasto, él es cipialeño, sobre este misticismo, interesante. Y también, pues entonces Quito no podía quedarse atrás, y aparece la poeta Jerónima de Velasco, que elogiada por Lope de Vega, pero realmente no se sabe de dónde es, ¿no? Pues él dice que es quiteña, y no sé, no sé si sería Sergio Elis Ortiz o quién, dice que es de Pasto, ¿no? Pero interesante, independientemente de donde sea, pues se copian esos modelos de mujeres poetas, y se sigue como esa tradición. Entonces Javier aquí también pone a Jerónima de Velasco como nariñense. Bueno, y después Javier habla un poco de la imprenta, ¿no? Especialmente aquí en este punto sí Javier se concentra un poco más en la ciudad de Pasto, aunque Javier sí pues tiene sendos estudios de lo que es la literatura en el departamento de Nariño, ¿no? Además porque el tema de la nueva literatura le permite a él reconocer, digamos, la importancia de las regiones en el contexto cultural nariñense. Eso a mí me parece que es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a continuar con el tema de las novelas. Hay unas novelas, desde luego, que son clásicas, ¿no? Yo no puedo hablar de todas, pero sí, por lo menos escoger unos modelos o unas de las novelas que de una u otra manera marcaron el territorio. Y una de estas es esta, El Paraíso del Diablo, de Alberto Montezuma Hurtado. Es una gran novela, una novela curiosa. El Paraíso del Diablo es una de las novelas que siguen la línea creada por José Eustacio Rivera en La Vorágine. Quienes hemos leído La Vorágine y quienes hemos leído también uno de los estudios más importantes que se han hecho de esta novela, que la hizo nuestro amigo y paisano nariñense de la Cruz del Mayo, el maestro Vicente Pérez Silva, escribió un texto que se llama Las raíces históricas de La Vorágine. Interesante, porque José Eustacio Rivera fue miembro de la Comisión de Límites de Colombia, de la Cancillería, y recorrió gran parte de nuestra geografía. Y dentro de esos recorridos, pues escuchó todo el tema de la Casa Arana, de los caucheros, y uno de los grandes y más hermosos personajes de La Vorágine es el anciano, ¿no? El anciano, si no mal no estoy, es Feliciano Silva, que anda buscando los huesos de su hijo, y es un sabio, y él es de Pasto. Entonces, en el mapa, en la edición que hace José Eustacio Rivera desde Nueva York, en donde pone el mapa, arranca La Vorágine desde Pasto. Y esta novela, pues, también genera, digamos, no solamente inquietudes literarias, sino también sociales, ¿no? El Libro Rojo del Putumayo, entre otros textos que muestran las atrocidades de la Casa Arana, y las atrocidades no solamente de los peruanos, sino también de los colombianos, de las élites bogotanas, de los antioqueños que explotaban el caucho y cuyo divertimento era ir a cazar indígenas o maltratarlos, ¿no? O cortarles las manos al estilo de los holandeses en las colonias africanas. Acá pasó igual.
Y este texto, El paraíso del diablo, de Alberto Montezuma Hurtado, es un poco esa cruda realidad, ¿no? De lo que pasó en el Putumayo. Aquí también trasciende esa violencia. Qué triste, ¿no? Esa realidad, pero pues que en la literatura tiene que ser estética. Entonces Alberto Montezuma logra hacer un gran trabajo. Es bellísima esta novela, se la recomiendo, ¿no? Además, el maestro Alberto Montezuma era de una cultura muy rica, entonces el texto es muy, muy rico de leerlo. Fluye uno, ¿no? También sin perder el viso de la realidad, también juega un poco con la imaginación, nos pone a soñar, nos pone en un plano también como lo pone García Márquez con el realismo mágico, ¿no? Entonces aquí también cuando la realidad supera la ficción, diríamos, ¿no? Entonces recomendable este texto, El paraíso del diablo, de Alberto Montezuma Hurtado, que de una u otra manera va a generar también digamos, que va a generar una escuela, y eso es lo importante dentro de los textos. Otro texto importante, Cameraman, de Plinio Enríquez. Esta novela tiene una gran importancia, ¿no? Bueno, Plinio Enríquez también una persona muy culta, una persona que se ve que era un gran lector de la novelística, no solamente de habla hispana, sino que también hay muchos visos de lo que estaban escribiendo en Norteamérica, ¿no? Fulner, así como Fulner influyó con Gabo también en nuestros escritores, aquí hay mucho, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El cómo un escritor puede permear en las influencias. Entonces, Cameraman, cuyo subtítulo es Relatos de un presidiario, sí tiene unas connotaciones mucho más psicológicas, ¿no? Esta es una novela en donde los personajes están bien caracterizados, donde digamos que la genialidad del escritor es precisamente poder hacer de cada personaje un universo. Y aquí en Cameraman, Plinio Enríquez nos pone a jugar con esos personajes, ¿no? Psicológicos. Entonces aquí ya hay digamos, un gran avance respecto a las primeras novelas, como son las que yo ya cité, como La expiación de una madre o Betulia y Eudoro, entre otras. Esta novela ya tiene, digamos, mayores connotaciones, ¿no? Lástima no tener, pues, el tiempo necesario. En otra sección de pronto podemos hacer unas lecturas, pero sí voy a hacer, aunque sea, leerles un pequeño parrafito, ¿no? Dice, capítulo 14, pescando caimanes y cazando en Guayaquil. Sentí en la noche las enérgicas voces de mando del práctico introduciendo el vapor en la ría. Lento, alto. El buque tambaleaba como enorme caballo al que se frenase en todo el ímpetu de llegar a la pesebrera. A babor, a estribor, gritaba otras voces. Se oía crujir la hélice al sortear el peligro. Se reía de los bancos de arena traidores. Las campanas del cuarto de máquinas festejaban el triunfo. Vean ese manejo del lenguaje tan lindo, ¿no? Como estas máquinas Plinio las pone a hablar, las pone como en una sinfonía, en ese párrafo tan sencillo, ¿no? Otro de los grandes escritores también que yo considero que deben reeditarse las obras es las novelas de Alfonso Alexander Moncayo. Alfonso Alexander con su novela Cima, ¿no? Lastimosamente yo no la tengo en físico, pero sí la tengo en PDF también. Escaneada, me la facilitó el maestro Vicente Pérez Silva. Y Cima, bueno, Alfonso Alexander, una personalidad, ¿no? Un genio, una personalidad muy inquieta, de esos genios que, estilo Leonardo da Vinci, que hacían de todo, ¿no? Él escribió Cima con S, que quiere decir lo más bajo, y lo que hace es mostrar un poco cómo era la alta sociedad pastusa. Así como más adelante vamos a hablar sobre Gritaba la noche, Alfonso Alexander también lo hace en esta novela Cima. Muestra un poco cómo era esa élite pastusa,
la rancia élite pastusa, pues no, que vivía de abolengos y de escudos, y él desencarna un poco eso, mostrando una realidad, y la novela, lastimosamente, le granjeó la enemistad de los poderosos, y para bien de los ipialeños, pues tuvimos la fortuna de que de que Alfonso se radicara en la ciudad de Ipiales. Allá vivió buen tiempo, hizo gran amistad con una de las escritoras más importantes y tan desconocida y poco valorada como es Blanca Murillo de Calderón. Blanca Murillo, su esposo Carlos Olmedo Calderón, tenían un programa radial en donde hablaban de todo, de política, de literatura, de cine, de música, y con Alfonso Alexander hicieron ese famoso trío, ¿no? Y Alexander, pues en Ipiales vivió momentos muy felices, se volvió un poco místico, escribió un texto muy curioso sobre la Virgen de las Lajas. También escribió un texto dedicado a su compadre Darío Echandía. Darío Echandía, cuando estuvo en Nariño, fue a las Lajas, y Alfonso Alexander aprovechó para hacerlo padrino de un hijo suyo. Entonces eran compadres y se carteaban con Darío Echandía, el famoso pues político, ¿no? Liberal, tan famoso pues sobre todo durante el Bogotazo. Y bueno, Alfonso Alexander entonces tiene varios textos, ¿no? Maravilloso. Cima, sin duda alguna, para mí es la gran novela de él, aunque también están pues los relatos del Capitán Colombia, ¿no? Cuando él fue el secretario privado de Sandino. Entonces él relata, sus textos los publica en Chile, y valiosísimo Alexander, fue de los pocos nariñenses en publicar en revistas muy importantes de Bogotá, ¿no? Como la revista Eco, entre otras. Entonces, una personalidad arrolladora, Alfonso Alexander, y los textos, especialmente Siva, se ve esa fuerza, ¿no? Que tenía este gran escritor nariñense, pastuso, también un poco olvidado por las nuevas generaciones, ¿no? A veces las nuevas generaciones, y bueno, todos hemos pasado por ese ejercicio, ¿no? De creernos tan originales. Entonces, los paraísos artificiales, lo onírico, ¿no? Creemos que eso nos lleva y nos transporta a otros mundos, y que nos creemos únicos, ¿no? Entonces, cuando uno va y ve a los jóvenes en ese plan y que no se unen con los viejos y ellos se ponen a trascender, ¿no? Pues también lo hacían estos. Alfonso Alexander, muy amigo del poeta Florentino Bustos en Ipiales, ¿no? Hicieron buena amistad. Entonces hay relatos de estos escritores cuando se iban allá al campo y se perdían, ¿no? ¿Cómo sería pues también esas tenidas de sus borracheras? Y interesante la vida también de los escritores, ¿no? El texto, claro, contiene parte de la vida del autor, pero su vida también las vidas son interesantes. Guapín, por lo menos me gusta rastrear un poco y averiguar cómo eran, ¿no? Cómo vivían. Gritaba la noche, otro texto sumamente importante de Juan Álvarez Garzón, una novela también muy polémica. Tan polémica fue Gritaba la noche, que esta novela fue mandada a quemar por el gobernador de turno. También Juan Álvarez Garzón hace un retrato de la rancia sociedad pastusa, y lo que se dice es que esta novela mostraba a la ciudad teológica y sefilítica, ¿no? Así le decía el autor. Entonces fue quemada por un gobernador en los patios de la gobernación. Entonces vemos que los textos, cuando hieren susceptibilidades, son quemadas, son olvidadas, son borradas, y esto se trató de hacer con esta novela, donde, como les digo, se rastrea un poco la sociedad pastusa de la época. Yo me voy a permitir leerles un pedacito de un referente de esta novela para que la tengan ustedes en su lista de textos por leer. En el pórtico de la segunda edición de Gritaba la noche, publicada en Pasto en junio de 1962, el autor de esta novela, Juan Álvarez Garzón, escribió lo siguiente: la primera edición de esta obra, que se imprimía por ordenanza de la Asamblea del Departamento de Nariño, fue incinerada por orden del gobernador de ese entonces, 1960, Carlos Moncayo Quiñones.
Dizque por inmoral y porque entraba a saco en vidas privadas con fines políticos. Falso. Ante tan insólito hecho protestaron los intelectuales nariñenses y la prensa hablada y escrita nacionales. Ahora se publica la obra por cuenta del autor, sin quitarle una sola coma de lo que hizo quemar el sujeto aquel. Pasto, 24 del mes de mi gran santo. El año, 10 meses, 18 días, 7 horas, 35 minutos, 59 segundos de la quemazón aquella del propio Palacio de Gobierno. Así que esta novela, pues, recomendada, ¿no? Los libros cuando son prohibidos más atraen y más gustan. Entonces generan todo lo contrario de lo que quieren los silenciadores, como aquel procurador cuyo nombre no quiero recordar, ¿no? Que mandó a quemar textos en Bucaramanga. O como también el muy venerado y, claro, admirado, desde luego, Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Con su texto, cuando él fue alcalde de Bogotá, uno de sus detractores políticos escribió un libro que se llama Fermín Vargas escribió El Apóstol Desnudo, 2 años al lado de un mito. Así yo lo tengo aquí en la biblioteca, ahorita no lo veo, pues pierdo tiempo buscándolo, pero se lo recomiendo también. Y Jorge Eliezer Gaitán, en la primera feria del libro, cuando él fue alcalde, mandó a recoger el libro. Y también es una curiosidad, yo lo adquirí hace poco porque fue mandado a recoger, parece ser que fue quemada esa edición y algunos textos se salvaron y yo tengo algunos de esos textos. Y esto fue lo que pasó con nuestro célebre escritor Juan Álvarez Garzón, Gritaba la Noche. Esta edición que yo tengo es una edición moderna que la mandó a hacer en el año 2010 Isidoro Medina, el dueño de la librería Chiricaba de la ciudad de Pasto. Bueno, también dentro de los textos clásicos, ¿no? Bueno, hay muchos. ¿Cómo no hablar quizá del que es el más señalado, el más conocido por todos, que es Chambú, de Guillermo Edmundo Chávez, de la ciudad de Pasto? Esta es una primera edición bellísima que yo tengo. Bellísima, es una edición, la primera edición, hecha en la ciudad de Manizales, ¿no? Chambú quizá pues es la novela más conocida. El escritor, amigo y gran persona, mi amigo Andrés Octavio Torres, su tesis de maestría fue dedicada a Chambú. Entonces hay muchos textos, ¿no? Tesis dedicada a esta gran novela. Esta novela pues no es quizá la más conocida, pero no sobra recordar que transcurre en lo que es Piedrancha, lo que es Ricaurte, ¿no? Ahí está la zona de Chambú, donde es el Dedo de Dios, el Hualcalá. Esa es la zona de Chambú, que también hay una canción bellísima, ¿no? Chambú de mi vida. Y esta novela pues transcurre un poco, es una historia de minerías, un poco historia de obreros. Se narra un poco cómo era, por ejemplo, el tren que arrancaba en Junín y llegaba hasta Candelillas y en 1944 hasta Tumaco, cómo es la construcción de la carretera que une a la sierra con la costa, y los obreros, ¿no? La vida de los obreros, la vida de los ingenieros. Recordemos pues que el hermano de Guillermo Edmundo Chávez era ingeniero y lo llevó a su hermano, lo llevó a que vea un poco cómo era la vida del trabajo en esa carretera, y por eso entonces Guillermo Edmundo escribe esta novela. Y también es un poco la vida del protagonista, que tiene que irse a vivir con los negros en los pueblos, ¿no? Aunque a mi parecer sí es una novela que se queda corta en cuanto al tema de las negrerías. Es una novela más bien con la visión clásica de frente al otro, frente al negro especialmente, ¿no? Sin ser racista la novela, porque no lo es, desde luego, pero sí se queda corto en esa visión un poco ortodoxa frente al otro, frente al negro, ¿no? Entonces el negro ahí es retratado, por ejemplo, la negra hermosa, ¿no? La negra que lo tenta, que traiciona a su esposo con el ingeniero, y un poco el retrato un poco folclórico, ¿no? Pero no por ello deja de ser una gran novela. Es bellísima, el Chambú, recomendada desde luego. Como les digo, hay una canción bellísima, ¿no? Inspirada en el texto,
Y también, precisamente ayer me llamó un gran amigo cineasta, Jairo Chávez, de la ciudad de Pasto, porque están escribiendo ya hay un libro sobre la historia del cine en el departamento de Nariño, van a sacar el tomo 2, y yo ahora preparando esta charla recordaba que también se alcanzó a ser parte de la película Chambú, ¿no? Lastimosamente no se terminó la novela, no sé qué pasó y no finalizó, pero sí se encuentran algunos cortos de esta importante novela. Y bueno, eso un poco así como a grosso modo respecto a a las novelas clásicas. Yo no puedo pues dejar de hablar de los escritores que están haciendo novela actualmente. Son muchos. A veces me da angustia no poder hablar de todos, ¿no? Pero ya esta es la cuarta charla que yo vengo haciendo. Cuando hablé de la literatura en la costa pacífica nariñense, ya tuve oportunidad de hablar un poco de dos novelas maravillosas, ¿no? Que a mí me parece que van a dejar un legado, desde luego, en la literatura nariñense, sobre todo en la medida que visibilicemos lo que están haciendo los otros. Hay que salir del cascarón de la ciudad de Pasto. Recordemos que las endogamias corrompen, hay que romper las endogamias. Entonces hay que salir y buscar esas otras literaturas que se han hecho. Barbacoas tiene la potestad de ser la cuna del periodismo en el departamento de Nariño, y eso no se lo reconoce. Y ahí con seguridad debe haber novelas que se hicieron que deben estar perdidas, ¿no? Pero hay escritores que están haciendo grandes cosas. Yo ya hablé un poco de Oscar Seidel con su novela ¿Hasta cuándo me persigues? Oscar Seidel tiene una de las virtudes más maravillosas que puede tener un escritor, que es ser conciso, ¿no? Lo bueno si breve 2 veces bueno, dicen por ahí. Lastimosamente yo no lo tengo. Yo cuando escribo me expando. Y a veces el maestro Vicente Pérez Silva me jala las orejas, ¿no? Me dice, esta es muy largo. Oscar Seidel en esta novela, ¿Hasta cuándo me persigues? Yo creo que ya hablé de ella en el primer programa. Bellísima, es una novela que transcurre en la ciudad de Cali, ¿no? Habla un poco de esa época horrorosa del cartel de Cali, de la mafia, ¿no? Es la historia de un médico, es perseguido. Es bellísima, es una novela que yo no sé si catalogarla como una novela negra, ¿no? Porque sí hay un poco de ese misterio, hay un poco de todo lo que puede transcurrir dentro de un cartel. Entonces, una gran novela, maravillosa, a mí me gusta. Oscar, yo le hice algunos comentarios de esta novela. Y también la novela de Estela Estrada, El Doctor Sin Letra, que yo también ya la comenté. Maravillosa novela porque transcurre en Tumaco, ¿no? Entonces Estela vive en España hace muchos años y ella lo que hace es rememorar un poco ese Tumaco que ella vivió en la época del Tumacazo, ¿no? Cuando se sublevan en vista del abandono y de la desidia política de la casta de una familia que ya sabemos de quién estoy hablando. Pues entonces Estela hace un retrato de eso y es la historia de un grupo de amigos, es una historia de amistad bellísima. Entonces el Doctor Sin Letra, una gran novela recomendada, ya hablé de ellas en el programa número 1, por eso no me detengo mucho en ese tema. También otra novela que estoy leyendo, Don Arsenio y la ciudad de los pianos, de José María Corella Hurtado, de Barbacoas, ¿no? Una novela también moderna, estoy leyéndola, todavía no la termino, hasta que la conseguí. Lastimosamente yo no sé por qué estos textos tan difícil de conseguirlos, me lo prestaron en una fotocopia y la estoy leyendo, pero me ha gustado. Es una novela que transcurre en la ciudad de Barbacoas, ¿no? Ustedes saben que Barbacoas fue de las ciudades más importantes del departamento de Nariño por el oro, por la riqueza que había ahí. Entonces, cuando llegan los africanos en esa condición horrorosa de la esclavitud, pues es un poco, aquí la novela retrata un poco eso, y también retrata un poco cómo eran las élites blancas, ¿no? Se llama la ciudad de los pianos porque se dice que Barbacoas, en cada casa había un piano, y a cierta hora de la tarde
las señoritas tenían sus clases y salir por las calles de Barbacoas era salir a un concierto de piano. Entonces, bonito, la estoy leyendo, cuando la termine pues ya la comentaré un poco más. Me ha gustado, vuelvo y le repito, Don Arsenio y la ciudad de los pianos, de José María Corella Hurtado, dificilísima de conseguir. Igual al autor yo he tratado de comunicarme, imposible. Si alguien que me escucha tiene amistad con él o lo conoce, pues interesante, porque a mí me gusta tener los textos propios, ¿no? No me gusta tenerlos en copias, o no me gusta tenerlos, mucho menos, pues, piratas. Y bueno, hablando de las novelas contemporáneas, enviar un saludo muy especial a mi santo compadre, amigo Julio César Chamorro. Él es, pues su fuerte, digamos, es la poesía. Viene trabajando desde muchos años atrás. Él es uno de los cofundadores de la Casa de la Cultura de Ipiales, director de la Casa de Montalvo, y también ha escrito algunas novelas, ¿no? Esta es una de ellas, El día de mi desgracia, publicada por el colectivo cultural Cincel. Es del 2005, una novela bien interesante también porque transcurre en la ciudad de Ipiales, ¿no? Un poco también hablando sobre la violencia, un poco hablando sobre el acontecer de una ciudad de frontera como es Ipiales, como es Tumaco, ¿no? Sabemos que las ciudades de frontera tienen connotaciones especiales. Ahí la vida transcurre diferente a las ciudades cuando uno vive en el centro, ¿no? La frontera marca hitos. Entonces aquí Julio César Chamorro en esta novela retrata un poco ese acontecer, ¿no? De una ciudad de frontera, Selaipí, como llama él aquí, utópicamente a la ciudad de Ipiales. También tiene otra novela, Antonia, ¿no? Que es, la leí también, Julito, si me está oyendo, pues tiene que mandarme la propia porque la tengo en PDF, una novela histórica, que rastrea un poco la imagen de Antonia Josefina Obando, la doncella mártir de Ipiales. Ustedes saben que en 1822, cuando Simón Bolívar pasa ya de Pasto, habiendo pasado la batalla de Bombona, pasa a Quito, donde ya había pasado también la batalla de Pichincha, y en Ipiales se le hace un homenaje y se escoge a una de las damas, a una niña, que es Josefina Obando, para que le ponga una corona de laureles y se le haga un reconocimiento, como le hacían todos los pueblos, pues al Libertador. Y esta heroína después, cuando los pastuzos se vuelven a sublevar, se hacen a unos conmilitones, y uno de ellos es el Calzón, apodado el Calzón, y está ya también Boves en la famosa Reconquista, ¿no? Y esta heroína es sacrificada y asesinada en el atrio de la Capilla de la Scala en Ipiales. Y se vuelve un mito. De ella no hay nada escrito, pues digamos un texto que hable de ella, ¿no? Pero se volvió un mito, es la tradición oral, y para nosotros es un personaje mítico, sobre todo que es una mujer, ¿no? En una ciudad tan liberal como es Ipiales. Y Julio César Chamorro en esa novela pues hace un juego también histórico de esa Antonia con otra Antonia, y interesante, ¿no? Bueno, también de Eduardo Delgado Ortiz, de Pasto, de la ciudad de Pasto, radicado hace muchos años en Cali, profesor de la Universidad del Valle, si mal no estoy, ¿no? Un gran novelista de novela histórica, Eduardo Delgado, además una gran persona, muy generoso, ¿no? Yo tengo sus novelas, y esta principal me causa mucha atención, Dionisia, porque el maestro Vicente Pérez Silva, uno de sus textos más, de esos recobros literarios, como dice él, uno de los más bellos es Dionisia de Mosquera, Amazona de la Crueldad. Es la historia de la abuela de Mosquera y de José María Obando, que tuvieron tanta incidencia en la costa nariñense y en la sierra. Curioso, ¿no? Porque eran enemigos siendo parientes,
José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera se odiaban, eran enemigos, no se podían ni ver. Y Tomás Cipriano, pues mucha influencia en la costa, ¿no? En barbacoas, tanto así pues que uno de los municipios lleva su apellido, Mosquera, Bocas de Satinga. Y José María Obando, tan pegado a la sierra, ¿no? Bueno, sus padres eran pastuzos, sus padres adoptivos, porque él fue hijo espurio y lo adoptaron unos pastuzos y vivieron en mucho tiempo en Pasto, en Ipiales, ¿no? Y tanto así, pues, que la provincia de Obando, pues, el nombre parece ser que se debe a él, ¿no? Un patricio liberal. Y el Eduardo Delgado Ortiz, ese texto que es un crimen pasional, es acaecido en la ciudad de Popayán, estilo La Hinojosa, pues Eduardo Delgado lo lleva a la novela. Entonces, bien interesante esta novela. Qué lindo eso, a mí me gusta cuando existe ese trabajo académico, ¿no? La novela, claro, pues es inspiración, pero detrás de la novela también puede haber un trabajo académico muy profundo, así como lo hacía Gabo, ¿no? Gabo para escribir sus novelas se ambientaba, leía mucho. Yo me voy a permitir leer lo que dice acá atrás para invitarlos a leer este texto. Dice: en Dionisia, Eduardo Delgado Ortiz despliega su conocimiento literario con ese sabor de intriga, guerra, erotismo y muerte que él maneja con propiedad, en donde la tensión dramática y el rigor de la construcción literaria se complementan. Dionisia se desarrolla en un periodo temporal, 1830-1790, época de grandes tensiones sociales y humanas en la guerra patriótica de la independencia. La historia empieza con la batalla de la Ladera, en la cual confluyen confabulados los enemigos del Libertador. El traidor José María Obando, en complicidad con José Hilario López, se enfrentan al ejército del general Bolívar y urden su mascarada en Santa Fe de Bogotá, donde se teje un terrible crimen. Interesante, una novela además muy bien escrita. Eduardo tiene otra novela también sobre la vida del mariscal Sucre, interesantísimo. Entonces esta novela se la recomiendo, es muy bien hecha, muy bien construida, ¿no? Y de las novelas pues contemporáneas, tanto texto, ¿no? A mí tengo la fortuna pues de tener muchos amigos escritores, me mandan sus libros, algunas me gustan, otras no, como todo, esto es tan subjetivo, ¿no? Eso es la literatura es muy subjetiva, por eso yo poco creo en los concursos. Hace poco leía, no recuerdo de quién, ¿no? Que no quiso, alguien famoso que no quiso participar en un concurso, entonces le dijeron, pero ¿por qué no participa? Ah, disculpen, estoy hablando de Woody Allen. Cuando le dieron el premio Oscar de la Academia, él no fue a recibir el premio y le pidió el favor a alguien que vaya. Él estaba tocando con su grupo de jazz y no le importó. Y cuando le preguntaron por qué no fue, él respondió, dijo, es que ¿quién es quién para decir que algo es mejor que otro? Entonces yo no considero que mi película sea mejor que otra. Cada una tiene su historia. Entonces, por eso tampoco yo no creo mucho en los concursos literarios, ¿no? ¿Quién es quién para valorar si esto es tan subjetivo? Así como hay novelas que a mí no me gustan, escucho a otras personas que las elogian y las valoran, esas novelas, y está bien. Esa es precisamente, digamos, la importancia de la dialéctica, ¿no? De poder discutir. No necesariamente a veces cuando oímos de que la crítica, pensamos que la crítica necesariamente es negativa, no. La crítica es de construir el pensamiento, ¿no? Es valorar algo. No necesariamente tiene que ser negativo, puede ser también hacerlo de manera positiva, y es una crítica literaria que, como decía Rafael Gutiérrez Girardot, del célebre pensador colombiano, decía, parodiando a Ortega y Gasset, ¿no? De la ausencia de la crítica en las Españas. Efectivamente, acá no tenemos una tradición crítica literaria, y mucho menos en el departamento de Nariño. Por eso esta charla empecé hablando un poco de los textos que hizo el profesor Verdugo, lastimosamente pues ya fallecido, que hace nuestro amigo Javier Rodríguez y Cecilia Caicedo, que actualmente está radicada en la ciudad de Pereira. Entonces, importante porque están haciendo crítica, eso es necesario, ¿no? Y además qué bonito que es cuando uno recibe un texto, poder escribir sobre ese texto. En mi caso es como retribuir un poco el gesto que ha tenido el autor de enviar un texto, ¿no? Y yo, como hoy les dije, hoy es solo una hora tenemos, porque después Página 10 tiene otro programa.
yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a un escritor que a mí me genera mucha emoción leerlo, mucha alegría. Y estoy hablando de Andrés Octavio Torres Guerrero, de la ciudad de Pasto. Él está radicado acá en la ciudad de Bogotá. A veces nos encontramos, hablamos de una generosidad, Andrés, maravillosa. Él, cada que uno se encuentra, él llega con un paquete de libros para regalar. Gran amigo, con él tuvimos la fortuna de estar invitados por la Fundación Quilcay, que dirige Mariela Guerrero, en una de las temporadas de letras. Estuvimos con Andrés departiendo en la ciudad de Pasto, y él tiene esta novela maravillosa que se llama Sótanos. Es una novela increíblemente bella, transcurre en la ciudad de Pasto, ¿no? Es también un poco el Pasto idílico de Andrés. Andrés vive acá en Bogotá hace muchos años, y esta novela es un poco la Pasto de los años 80, quizá. Entonces es bellísima porque ya es la psicología también de esos personajes, ¿no? Jóvenes, rebeldes, en busca del sexo, en busca de las drogas, ¿no? Pero también la vida personal, la vida familiar que transcurre en ese Pasto ochentero. Una gran novela, Sótanos, ¿no? Además, Andrés tiene una cualidad que es de una profundidad. Andrés, él es literato, ¿no? Pero pues es un profundo filósofo, maneja el lenguaje tan bellamente, lo expresa tan bien, con una profundidad. Y aquí en esta novela, entonces, uno se da cuenta de la riqueza literaria y la sabiduría que tiene Andrés para que es joven, ¿no? Entonces es una novela maravillosa que lastimosamente poco conocida en Nariño. Sería interesante que esta novela se hiciera en una edición para Nariño, ¿no? Y bueno, además Andrés es un gran conocedor de la música, de todos los géneros, ¿no? De salsa, de jazz, de todos los géneros. Yo veo que Andrés, y lo curioso o lo bonito de estas novelas y los textos de Andrés es que siempre lo remiten a uno a la música, ¿no? Como que viva la música de Andrés Caicedo, pero acá finamente hilado, ¿no? Es filigrana el trabajo que hace Andrés Octavio, y entonces la música siempre está presente en el texto, y uno tiene que leer, ir a buscar en el YouTube las canciones para entender el contexto. Entonces eso es bellísimo porque es el hipertexto, ¿no? Que lo maneja Andrés Octavio. Pues él es profesor universitario de varias universidades acá en Bogotá, y tiene pues ese conocimiento, esa cualidad. Andrés además también juega mucho con las citas, ¿no? Él, a veces yo pienso que Andrés inventa esas citas. Yo digo, ¿será que Andrés se las inventa, no? Porque pone unas cosas loquísimas y uno va a buscar y sí, son citas textuales de autores que solo él conoce. Y maravilloso, ¿no? Y además otra de las cosas bien bonitas es que Andrés a los amigos nos vuelve a veces personajes de sus textos. Entonces es curioso encontrarse uno ahí, ¿no? Yo quiero leerles un pedacito de esta novela maravillosa. Atrás, en este corto texto, dice así: Asdrúbal Sañudo se interna en los sótanos para encontrarle sentido a su vida. Su senda pasa por libros, goces, cuerpos que le revelan el mundo. Este texto nos ofrece líneas de un inframundo a donde muchos van, por fortuna, tomados de la mano. Laura le dice que lo ama, pero cada día son más las peleas, las dudas, el miedo. Hace un año que viven juntos entre calles y residencias. Asdrúbal habla todo el tiempo de sí mismo. Ella permanece casi siempre callada, y esa actitud lo irrita, porque presiente que ese silencio es un telón que oculta seres que sin conocer detesta. Todo es frágil, está cansado de caminar agachado. ¿Qué hacer? ¿Por qué no soñar de felicidad, aferrado al presente luminoso y disfrutándolo como se disfruta una pompa de jabón? La noche es sangre y esperma, y la voz de Leonard Cohen en The Future, teléfono y máscaras, párpados que se cierran, gritos que se esconden, recuerdos que se pliegan, el silencio aldaba, escorpiones azules en cada trozo de palabra que lame el vacío. ¿Para qué escribir? ¿Para qué masturbarse si tinta y esperma van a parar a la basura?
hermoso ese texto, muy moderno, pues, ¿no? Muy de una profundidad. A mí me encanta el estilo de Andrés. Además, él despierta muchas emociones en el lector, ¿no? Entonces, así en esta hora que he estado con ustedes, apreciados amigos, les agradezco a las personas que están conectadas, a mi amigo Patricio Román, mil gracias, a Oscar Seidel, a Jorge Gilberto Guerrero, Orlando Cerón Martínez, ¿no? John Yávilo Master, José Alberto Bolaños, Jorge Giraldo Guerra, todos. Mil gracias a los que están conectados, a Jenny Tenorio, un gran abrazo, Jenny. También una gran escritora, poeta. Le mando un gran abrazo a Jenny, espero que esté mejor recuperándose de sus quebrantos de salud. Así de manera muy general, pues los he paseado un poquito desde La expiación de una madre, publicada en 1895. Es la segunda vez que lo digo públicamente. Yo envié una propuesta a la Secretaría de Cultura del Departamento de Nariño y a la Secretaría de Cultura de la ciudad de Pasto en el mes de febrero, solicitando que celebremos los 125 años de la novela La expiación de una madre, con una reedición, con unos ensayos introductorios, ¿no? Yo tengo unos ensayos, algunos amigos tienen otros, y hacer una edición bien bonita, ojalá gratuita, para regalar a las escuelas y colegios de todo Nariño, no solo de Pasto, sino de todos los municipios. Y lastimosamente es la segunda vez que lo digo públicamente, no he tenido respuesta, no se han dignado ni siquiera responderme. Yo esas solicitudes las envié por Servientrega y tengo los certificados, no sé si les llegó, supondría que sí, pero no ha habido eco, lastimosamente, como las propuestas que uno envía, como dijo alguien aquí al inicio cuando yo empecé, ¿no? Lo que dijo José Alberto Bolaños. Ahí está, total desamparo al sector arte-cultura, y así es verdad, un total desamparo. Ojalá sea el tema de la pandemia la que no ha permitido que por lo menos se dignen responderme y decirme, ¿sabe qué, Mauricio? No moleste más y no vamos a hacer nada. Por lo menos eso. Pero sí sería interesante que alguien, o el sector privado, si alguien de los que me escuchan pues tiene posibilidad, hacer una reedición de la expiación de una madre. Yo sé que en este momento el municipio de Túquerres, en su Secretaría de Cultura, yo mandé una propuesta para hacer algo con Betulia Eudora, y estoy seguro que allá sí vamos a tener una buena acogida y sacar la primera novela que se publicó en el siglo XX en Nariño, que es la expiación de una Betulia Eudora de César M. Garzón, y ojalá salga gratuita, ¿no? Y poder repartirla a todos los nariñenses. Ojalá podamos hacer eso. Entonces, les decía, pues hice un paneo muy general, me excusan, desde La expiación de una madre de 1895 a la novela Sótanos de Andrés Octavio Torres, que es bellísima, publicada en 2007. Entonces, allá hay más de un siglo de tradición, ¿no? Yo quisiera hablarles más de otros autores, pero pues el tiempo no me lo permite. Espero que a ver si el próximo sábado o de aquí a 15 días hacemos otra charla y podemos retomar el tema del cuento. Me gustaría hablar un poquito del cuento. Ya hablé de la poesía y también ya hablé un programa especial que hice de Aurelio Arturo, otro del Quijote. También voy a escoger algunos temas así bien puntuales para compartirlos con ustedes. Estas charlas son simplemente una invitación a la lectura. Yo no soy literato, no soy experto, no tengo maestría en nada de esto, simplemente soy un lector, y lo que comparto es esas lecturas que a mí me gustan, pues compartirlas, ¿no? Entonces es más una invitación a que ustedes lean a nuestros autores nariñenses. Como les agradezco su atención, los invito, ya oportunamente por redes les estaré informando de la próxima charla. Y ahí se conecta mi amigo Miguel Andrés Rosero Chispas, un gran abrazo, un poeta joven de la ciudad de Ipiales. Están haciendo cosas maravillosas estos jóvenes. Un gran abrazo a todos, nuevamente por su atención, y espero sus comentarios, que si yo estas charlas las subo a mi YouTube, a mi canal de YouTube. Tengo los numerosos grupos de seguidores que no pasan de 10, creo, pero bueno, ahí están en YouTube, entonces pueden hacer los comentarios y las sugerencias también. Yo las tomo con mucho cariño. Una feliz tarde, feliz sábado, y que estén muy bien. Muchas gracias.